Este concierto es enorme. Bueno, vamos a Éxodo 19. Éxodo 19. Éxodo 19 y versículo 3. Esto es después de que Dios liberó a Israel de Egipto y de Faraón. Y dice en versículo 3, y Moisés subió a Dios, y estaba en el desierto Sinaí, y subió a ese monte de Sinaí. Y Jehová la llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si oyeres mi voz, y guardaréis mi concierto, vosotros seréis mi tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ya Jehová está hablando de otro concierto, diciendo que si ellos escuchan la voz de Dios, va a ser un tesoro para él, en este mundo, en esta tierra. En esta tierra. 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, su reino. El reino de los cielos. Sí, para los que saben un poco del Nuevo Testamento, Mateo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés relató las palabras del pueblo a Jehová. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del concierto mosaico. Y damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Y como viste ahí, Dios dice y da una condición diciendo, si oyereis mi voz, eso resultará en ellos siendo un reino de sacerdotes y gente santa para él, su tesoro aquí en la tierra. Y fue relatado por Moisés, como ves ahí. Entonces estamos viendo algo que se llama el concierto mosaico o concierto de Moisés, si quiere decirlo así. Y nota que Dios habló con ellos primero, preguntándoles si querían ser parte de ese concierto, y parece que los ancianos y el pueblo dijeron que sí. Que estamos dispuestos a hacer lo que usted dice, Jehová. Y entonces Moisés había dicho eso a Dios, él siendo el mediador. ¿Sí, ven? Nota también que este concierto tiene que ver con los mandamientos de Dios, su voz, sus palabras. Si vas a como guardarlos. Conectando a la ley de Moisés, por eso la ley es involucrada con ese concierto. Y no vamos a leer todo el resto de los 5 libros de Moisés, entonces voy a hacer un resumito de los 3 aspectos de la ley de Moisés, dando cuenta que todo esto es conectado. ¿Sí, ven? Son 3 aspectos, pero no debes pensar que son completamente separados, tampoco. Son aspectos del mismo ley. Y es después de que Israel toma la decisión de sí, que quieren tener este concierto con Dios, que Dios hace que el pueblo se santifica y llega cerca del monte, y solamente algunos como Moisés pueden subir el monte. Y es ahí que Dios comienza hablando con el pueblo, y Él comienza dando su ley moral, es decir, los 10 mandamientos a ellos. Y son importantes porque muestran cómo puedes tener relación con Dios. Y muestra su naturaleza, muestra que Dios es diferente, Él es santo, Él es separado, Él nunca peca, etcétera, etcétera. Más que todo, cuando lees la ley moral, cuando lees esos 10 mandamientos, vas a ver que siempre dice no tendrás. Todo es en el futuro, porque también es una profecía.
Dios va a asegurar que algún día ellos van a cumplir eso de una manera u otra. Eso es verdad. Lo mismo con nosotros, cristianos. Dios va a darnos la capacidad de cumplir estos mandamientos y por eso vamos a tener relación personal con Dios para siempre y no va a quebrar. Gracias, Señor. Y después de él dando esos 10 mandamientos, él sigue con la ley civil en Éxodo 21 hasta el fin del 23, mostrando la relación que los israelitas aquí deben tener entre unos a otros y las consecuencias de hacer cosas contra estableciendo una relación que no resulta en problemas. Entonces se llama ley civil porque usualmente tiene que ver con lo que hace un gobierno. Por ejemplo, si alguien asesina a otro, ¿cómo debemos juzgar? Y esos mandamientos muestran todos esos juicios. A veces es asesinato con propósito, eso requiere un juicio. A veces no es por accidente, requiere otro juicio. Si alguien básicamente ataca a otro, ¿qué debes hacer con siervos? Si tienes siervos, si eres alguien que tiene personas que sirven a ti, ¿cómo debes tratar con ellos? Con sus animales. ¿Qué debe pasar entre familias? ¿Qué pasa si alguien comete adulterio? ¿Qué pasa si alguien es violado? Todo eso está en la ley civil. Y es muy interesante porque hoy en día, si algunos gobiernos habían seguido algunas de esas cosas, me imagino que no vas a ver a tantas personas asesinando y violando a otros. Porque van a dar cuenta que el gobierno va a jugar. El gobierno va a juzgar a esa persona y darles lo que merecen. Asesinaste a uno, debe ser asesinado, etcétera, etcétera. Dios está de acuerdo con castigo capital, eso es la verdad. Pero tiene que ser juzgado y probado como culpable. Eres inocente hasta que llega esa evidencia. Y otra cosa, hermanos, es que puedes leer Deuteronomio y ver todo esto en Deuteronomio también, más acerca de la ley civil y más acerca de los 10 mandamientos. Porque Moisés lo dice al pueblo de Israel otra vez ahí, antes de que ellos entran en la tierra prometida. También después del Antiguo Testamento siendo cumplido, vamos a ver eso en el próximo estudio, ya Dios da la ley ceremonial. Y vamos a estudiar esto más, pero en Éxodo 25 hasta 31, el fin de 31, vas a ver cómo Dios prepara las cosas que usan para cumplir esta ley. En Levítico puedes ver cómo se aplica a sacerdotes y en Números vas a ver muchas más cosas acerca de las ofrendas y cómo debe ser hecho entre el pueblo propio. Hay mucho ahí. Y como este tiene que ver con la relación entre hombres, esto tiene que ver con reestableciendo relación entre hombres y Dios. Por ejemplo, si alguien roba aquí, es posible no recibir asesinato, sino si usted paga todo, o paga 4 veces más que robase, puedes restablecer una relación con la persona que robaste, porque cumpliste la ley. Es lo mismo aquí. Dios sabe que personas no van a cumplir su ley, entonces dio una manera de restablecer comunión. Entonces esos son los 3 aspectos ahí. No solamente eso, pero también este concierto mosaico muestra mucho acerca de las condiciones que Israel va a tener cuando ellos entran a la tierra prometida. Y esto vamos a leer. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, por favor. Antes de que me olvido, la razón por decir todo eso es porque eso no tiene que ver con siendo salvo. Ellos ya fueron redimidos y liberados de Egipto. Eso tiene que ver con comunión. ¿Sí, ve? Es la sangre que hace que podemos tener relación personal o salud.
Todo el resto es solamente para tener una comunión con Dios. ¿Sí ve la diferencia? Pero bueno, Deuteronomio 28. La tierra prometida en ese tiempo históricamente era entrar a Canaán y tomar control de esa tierra de los gentiles que estaban ahí. Y en Deuteronomio 28 y versículo 1 la Biblia dice: y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios se pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y alcanzarte han cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si obedeces a Dios, o si ellos obedecieron a Él, van a recibir bendición. Y hay como 3 grupos de bendiciones que están aquí. Letra A, vamos al versículo 9. Versículo 9. Confirmarte a Jehová por pueblo santo suyo como te ha jurado. Empezando aquí, voy a hacerte santo. Si ellos obedecen, van a ser santos. ¿Sí, va? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y temerte han. Y primera cosa es que son un pueblo santo, son separados, son diferentes. Otros pueblos, otras naciones, los gentiles van a ver ahí, se van a dar cuenta que ellos conocen el Dios verdadero. ¿Sí, va? Porque ellos están cumpliendo la ley de Dios y son mucho más diferentes que los gentiles que atacan y tienen gobiernos que no respetan sus ciudadanos y cosas así. ¡Qué bendición! Y no solamente eso, las otras naciones van a temer a ellos. No van a querer atacarles cuando están obedeciendo la ley de Dios, porque Dios está ahí. ¿Sí, ve? Y Él es el Dios viviente. Y las gentes van a dar cuenta, no, Él está ahí. El Dios del cielo de la tierra, no un Dios falso ahí, Él es diferente. ¿Sí, ve? Y puedes ver eso manifestado con lo que pasó con Josué, con otros gentiles y más ahí cuando lees el Antiguo Testamento. Versículo 11. Y hacerte a Jehová, que te sobreviene en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Eso es Canaán, la tierra prometida. Abrirte a Jehová su buen sillero, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado, es decir, van a recibir provisión de Dios. Y nota que Dios es Dios de todo, la naturaleza, incluyendo asegurando que puedes recibir hijos, porque Él es el Padre de los espíritus y Él crea almas. ¿Sí, ve? Entonces, si obedecen a Dios, van a recibir provisión, no tienen que preocuparse por comida, no tienen que preocuparse por plata, no tienen que preocuparse acerca de enfermedades y acerca de sus hijos, teniéndolos o no, y protección. Porque están bien, ya son santos y las naciones temen a ellos. Versículo 3. Y ponerte a Jehová por cabeza y no por cola, y serás encima solamente y no serás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y hagas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, a diestra ni a siniestra, mostrando que puede ser extremo en 2 maneras. Siempre es así, cristiano, con doctrina. Puede ser más extremo a un lado que otro. Usualmente la herejía tiene que ver con siendo extremo con la verdad. O demasiado poco acerca de la verdad. Como por ejemplo, licencia de pecar. Puedo pecar porque hay demasiada gracia. No. Ilegalismo. Debo seguir haciendo cosas y reglas, y eso va a mostrar que soy santo. Eso es incorrecto también. La verdad es libertad que tienes en el Espíritu Santo, ¿sí ve? A la diestra ni a la siniestra. Para ir tras dioses ajenos para servirles. Y Dios sabe que cuando
te vas a uno de esos lugares, vas a dejar de servir a Jehová y servir otro Dios con D minúsculo. La cabeza de las naciones, ¿qué significa eso? Israel está encima de todos los restos. Son número uno. ¿Sí ves? Porque ellos conocen el Dios del universo, es el reino de Él. Y claro que Él va a ser número uno. Nadie puede jugar con ellos. O tratar de atacarles, nada de eso va a funcionar. Gloria a Dios. Pero, vamos al versículo 15. Y será si no oyeres, y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y alcanzarte han. Y si no desobedecen, recibirán castigo, como la verdad. Y hay básicamente tres como categorías de castigo que coincidan con las tres categorías de bendiciones. Entonces vamos a verlos al revés. Versículo 36. Versículo 36. Jehová llevará a ti y a tu rey que hubieres puesto sobre ti. Nota que Dios sabía que ellos van a ser un rey. Él quería ser el rey. Él es el Dios de ellos y era rey para un tiempo, pero ellos rechazaron a él y querían un rey como las naciones. Mira que Dios sabía que eso pasará profetizando, pero 36. A gente que no conociste tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, a palo y a la piedra. 63. Y será que de la manera que Jehová se gozó sobre vosotros para hacerlos bien y para multiplicarlos, así se gozará Jehová sobre vosotros para echarlos a perder y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y esparcirte a Jehová por todos los pueblos de un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al palo y a la piedra, y ya son la cola de las naciones en lugar de la cabeza, tanto que ni siquiera tienen una tierra. ¿Eso pasa hoy en día con Israel? O pasó para casi 2000 años, pero ya tienen un pedazo de tierra ya en este momento. Dios preparando todo para cumplir profecía para los que conocen todas esas cosas en la Biblia. Pero vio un tiempo en la diáspora, se llama, que ellos estaban esparcidos y siguen así. No tenemos todos los judíos en Israel. Hay muchos en otros lugares, más que todo aquí en los Estados Unidos. Muchos judíos que están aquí. Y ya son la cola y sirven dioses falsos. ¿Sí, verdad? Versículo 18. Versículo 18. Mismo capítulo. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 58. Versículo 58. Si no guardares para hacer todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible de Jehová tu Dios, Jehová hará maravillosas tus plagas, y las plagas de tu simiente, plagas grandes y firmes, y enfermedades malas y firmes, y hará volver en ti todos los dolores de Egipto delante de los cuales temiste, y pegarsean en ti. Y ya no tendrán provisión. No van a ser bendecidos con sus hijos, no van a ser bendecidos con la comida, no van a ser bendecidos con lo que hacen contratos de mercancía y cosas así con los pueblos, y en lugar de ser saludables van a recibir las enfermedades de los egipcios y más fuerte que ellos. ¿Sí ven? Todo eso es para mostrar que Dios juzga a su pueblo. Él no ignora sus pecados. ¿Sí ven? Eso no es un juego. Lo mismo contigo, cristiano. Dios va a juzgarte. Hay consecuencias con su pecado. Y a veces las consecuencias son tan graves que ya no puedes arreglar todo. No es, es imposible. Puedes seguir adelante, pero tienes que cargar las consecuencias, como una enfermedad, por ejemplo.
Así es. Y 37, versículo 37. Y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula a todos los pueblos, a los cuales Jehová te llevará. Y cuando son esparcidos van a ser fábula o un esparzo, como dice ahí. Es decir, técnicamente son santos. Ellos no van a ser capaces de mezclar con las gentes y asimilar como muchos hacen cuando entran a otra nación. Como yo sí, soy puertorriqueño, pero asimilé y soy más americano que nada. ¿Sí ven? Eso no pasó con los judíos. Siempre los gentiles miraron y vieron que eran diferentes. Pero lo trataron mal por eso. Por eso lo pongo así. Porque siendo santo significa que eres diferente, que eres separado, pero también que sigues justicia y lo manifiesta en su vida. Ya no están manifestando eso, pero siguen siendo diferentes. Y por eso, durante toda la historia hasta hoy en día, el diablo y su mundo siguen tratando de destruir a Israel y atacarles. Porque son como una fábula. Oh, mira, ellos conocieron a Dios del universo, mira cómo son. Fábula. Entonces estás viendo que coincidan las bendiciones y castigos. Y depende si ellos oyen la voz de Jehová y lo guardan sus mandamientos o no. ¿Sí, verdad? Hay mucho ahí. Pero también nota que esto tiene nada que ver con siendo salvos o no necesariamente. Y ¿sabes qué? Había siempre un residuo de israelitas que guardaron la ley y trataron de vivir para Dios y Dios protegió a ellos, si lees la Biblia. Siempre había un residuo. Ellos nunca fueron destruidos completamente, como habíamos visto con el concierto abrahámico y otros conciertos. Es así. Otra cosa que hace que este concierto mosaico es complejo es que había otros pactos y conciertos que estaban en efecto o fueron establecidos también durante el concierto mosaico. Por ejemplo, ya vimos en el último estudio que Deuteronomio 30 habla del concierto abrahámico y muestra que eso está como metido y es parte del concierto mosaico y no es. Porque el concierto abrahámico es el fundamento para este concierto. Ese tiene que ver con siendo una gente santa para Dios y su tesoro. No de siendo parte de este concierto, eso requiere circuncisión, como ya vimos. Para que Dios pueda ser su Dios. ¿Sí ve la diferencia? Uno es para que Dios es su Dios, el otro es para que Dios comunica contigo y tiene comunión contigo y te bendice. Te bendice físicamente más que todo. Hay una diferencia ahí. No vamos a leer todo eso, ya lo vimos. Pero vamos a Números 25, vamos a leer esto. Números 25 y versículo 11. La Biblia dice. Eso es Jehová hablando, y él dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, celando mi celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido con mi celo a los hijos de Israel, porque estaban haciendo algo malo, y Finés, él básicamente, cumpliendo la justicia de Dios, hizo juicio y mató a los judíos que estaban haciendo esas cosas malas. Mostrando que matanza no significa que es algo como homicidio. Hay una diferencia ahí. ¿Sí, ve? Si es juicio de Dios que alguien es matado, eso no es pecado, es un juicio. Es malo, pero hay consecuencias del pecado. Es necesario, pero no es un pecado porque no es algo que tiene que ver con usted queriendo robar la vida de otro por su propia voluntad necesariamente, sino es según el juicio de Dios que hace todo
de una manera justa. Entonces eso pasó con Finés. Entonces, como Dios, como bendició a Finés según la justicia que él había cumplido en su vida, 12. Por tanto, he aquí, yo pongo mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios y expió los hijos de Israel. Entonces Dios había hecho un pacto de paz con él que tiene que ver con el sacerdocio perpetuo, que siempre vas a tener un sacerdocio conectado con Finés que sirve a Dios. Y cuando lees Ezequiel 40, ves que en el milenio hay los hijos de Sadoc que van a ser ministros de Dios en ese tiempo. Y sabes que Sadoc es hijo de Finés, mostrando que Dios cumplió este pacto. Y es sin condición, tanto como el concierto abrahámico, eso no tiene condición. Dios lo prometió. Sí, pero fue con alguien, por eso es un concierto. Y también tenemos el tercer pacto aquí. Ese es más interesante porque muchos no hablan acerca de eso siendo un pacto, pero lo que dice la Biblia. Vamos a Éxodo 31. Éxodo 31. Lo que es interesante es Dios dice en la ley moral, en los 10 mandamientos, que debes acordar del sábado y guardarlo, pero después explica lo que es el sábado después de que el Viejo Testamento es cumplido, como si fuera que Él sabe que la gente no van a cumplir los sábados. Pero bueno, Éxodo 31, es interesante cómo Dios hace eso. Éxodo 31 y versículo 12. Habló más Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. O sea, hay más que un sábado, no es solamente el último día de la semana, pero eso es un sábado también. Hay sábados. 13. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare muriendo morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días será obra, y el séptimo día sábado de reposo será santo a Jehová. Mira la conexión entre sábado y reposo. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado muriendo morirá. Y si no guardas el sábado morirás. Parece que es algo serio. Es importante guardar el sábado. Pero es solamente una señal. Es la señal de ese concierto mosaico. O mosaico, debo decir. 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, haciendo sábado por sus edades pacto perpetuo. Si ves un pacto, siempre van a cumplir sábados. Israel es para Israel, no para la iglesia, no tenemos nada que ver. ¿Sí, verdad? Pero está en los 10 mandamientos. Claro que tenemos que cumplir los 10 mandamientos, no somos capaces. Si eres cristiano ya diste cuenta que no puedes cumplir esto, número 1. Y número 2, voy a mostrarte que ya cumpliste el sábado por alguien, con A mayúscula. Porque esto es una señal, debemos ver la sustancia de la señal, ¿no? 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y el sábado es la señal del concierto mosaico. Y como ves, cuando gente cumple las palabras de Dios y cumplen sus mandamientos y obedecen su voz, ellos reposan. Mira las bendiciones, están reposando.
No tiene que preocuparse por nada. Que vive para Dios. Espiritualmente sigue así. Si vives para Dios, ¿sí ve? Jehová es su pastor y no faltarás. Lo que dice la Biblia. No importa la condición que estás. Vas a tener gozo, que el gozo no depende de circunstancias como la felicidad. Estás reposando en Él. Y dice sábados porque hay más que solamente el séptimo día, como ves ahí. Hay otros sábados adentro de la ley ceremonial que tiene que ver con los festivos. Por ejemplo, tienes Pascua y después de eso hay un sábado, el 15 Nisan. Y después hay una semana y hay otro sábado en el fin de eso. ¿Sí, ve? Hay un sábado de años, cada 50 años, el jubileo es un sábado. O sea, otros sábados aparte del séptimo día de la semana que Israel tenía que cumplir. Y lo que ves con muchos que dicen que debemos vivir según el sábado es que no cumplen ninguno de los restos de los sábados. Y ellos excluyen esos sábados, pero quieren este. Quieren cumplir este del séptimo día. Si estás asistiendo a iglesia el domingo, estás en tienes la marca de la bestia o algo, cosa rara que dicen. ¿No leen Colosenses 2 que dice que nadie debe juzgar a cristianos según cosas así? Y no entienden que el sábado es una señal y la sustancia es otra cosa. Y eso es para Israel, no la iglesia. Sí, ¿no? Y este pacto perpetuo es tan serio que Dios, por medio de sus juicios, aseguró que Israel estaba ahí cumpliendo sus sábados. Parte de la razón, por ejemplo, que Israel estaba en cautividad 70 años era porque ellos, por tanto tiempo, no estaban cumpliendo sus sábados. Y Dios había hecho un reposo, un sábado para toda la tierra, cuando ellos entraron en cautividad y salieron de la tierra, según estas condiciones, porque no estaban obedeciendo a Dios y recibieron castigo. ¿Sí ve? ¿Cómo eso conecta? Como dice en Hebreos 10 y versículo 1, porque la ley teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan, y eso es importante dar cuenta. La ley no perfecciona, no asegura que puedes estar con Dios. No resulta en pecado siendo redimido y borrado. No quita pecado, puede cubrirlo, remisión, pero no quitarlo, redención. Esa es la diferencia. Redención no solamente cubre, sino quita. ¿Sí, ve? Y si la ley es una sobra de los bienes venideros, entonces el sábado que Israel tiene que cumplir es un pacto perpetuo, es sombra de algo más grande. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Esto es como un resumen de ese concierto mosaico porque es demasiado grande, hermanos. Yo hacer todo esto en un mensaje es duro. Pero espero que esta calavera de información pueda ayudarte a entender las cosas por una perspectiva más arriba. Y cuando estudies Éxodo y Levítico y todo eso, puedes ver los específicos. Vamos a ver más con el Viejo Testamento, porque la sangre de esos corderos resulta, y eso es la razón en que esto funciona. Porque sin eso no funcionará para restablecer comunión entre israelitas, judíos y Dios. Pero vamos a ver eso en el próximo estudio. Hebreos 3 y versículo 6. Y sí, muchos piensan que el concierto mosaico y el Antiguo Testamento son lo mismo. No son. Pero ya vimos eso en la introducción de esta serie, ¿no? Hebreos 3 y versículo 6, la Biblia dice: Mas Cristo,
como hijos sobre su propia casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y alegría de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente yerran de corazón, y ni ellos han conocido mis caminos, así que juré en mi ira si entrarán en mi reposo. Es decir, el Espíritu Santo está conectando Cristo con el reposo. Cristo con el sábado, como si fuera que cuando eres parte de la casa de Cristo estás en reposo. Acuerda que Jesús es el Señor del sábado. ¿Sí, verdad? Él es Dios. Él puede trabajar en el sábado como Él mostró claramente en los evangelios. Venid a mí todos que son cargados y te hará descansar, reposo. ¿Sí ve? Hebreos 4 y versículo 6. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y que algunos a quienes primero fue anunciado el evangelio, no entraron por causa de la incredulidad, determina otra vez un cierto día diciendo por David hoy, tanto tiempo después como está dicho, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo nunca habría él hablado después de esto de otro día. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios, mostrando que el Antiguo Testamento, este sábado, era señal. Queda un sabatismo para el pueblo de Dios que es más grande. David hablando de eso. Porque el que ha entrado en el reposo de él, ha reposado también él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Porque entiendes, porque él, una persona que ha entrado en el reposo de él, hablando de Jesús, que él es el reposo, Hebreos 3, esa persona ya también está reposando de sus obras, porque confiaba en la obra de Jesús. Entonces es como Dios que reposó el séptimo día. 11. Esforcémonos pues a entrar a aquel reposo, a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, de une el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia, la presencia de la palabra. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra de Dios es usada por Dios para manifestar su situación y debes esforzarte a escuchar y recibir la palabra de Dios para que entras el reposo de Dios que es Jesús. Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro sábado. Entonces, cristiano, cumples, usted está guardando el sábado con la sustancia. Es Jesús. Si estás en Él, lo guardaste. Y eso es lo que los adventistas no entienden. Y algunos dicen que tiene, pero dicen que debe seguir celebrándolo. Y bueno, si quieren está bien, pero no trate de decirme que yo tengo que hacerlo. Y si son así, está bien, pero muchos tratan de decir que estás pecando, que no quieren admitir ahí, que quieren decir que es necesario, pero no quieren decir que es necesario guardar el sábado.
que realmente no entienden que Jesús es el sábado. Él es nuestro reposo. Él manifiesta todo eso acerca del sábado y los otros sábados. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, si estás en Cristo, descansas de sus obras. Por eso no trabajan el sábado. ¿Sí, verdad? Que no tienes que trabajar ya. Ya Jesús había hecho todo para ti. Todos los festivos tienen que ver con Jesús. La Pascua es cuando Él murió en la cruz. El 15 había un sábado. 15 Nisan, cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario. El 15 Nisan era un sábado. Y el 16 era un sábado. Y después la primicia fue cuando Jesús resucitó. Todo conectado con Él. Y lo que pasó con Él. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué Dios reposó el séptimo día cuando Él estaba creando? Pues estaba mostrando a nosotros un modelo de lo que pasará en la historia de los humanos, porque en el séptimo milenio, que un día para el Señor es como 1000 años, Dios el Padre va a descansar porque Jesús está reinando aquí. Jesús es nuestro reposo. ¿Y qué dice nuestro reposo acerca de la conexión entre la circuncisión y el sábado y la ley de Moisés y este concierto mosaico? Okay, vamos a Juan 7. Juan 7, te muestro. Juan capítulo 7. Juan 7 y versículo 21 dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y vosotros todos os maravilláis. Cierto que Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. La circuncisión fue absorbido y hecho debajo de la ley, hecho el 8º día, pero no es parte del concierto mosaico, es parte del concierto abrahámico que establece este. ¿Sí, ven? Pero Moisés, él dio los 5 libros de Moisés, entonces por eso lo dio. ¿Sí, verdad? Muy interesante como Dios habla. 22. Y en sábado circuncidáis al hombre. Nota que están circuncidando personas en el sábado. Si el 8º día es el sábado, están bien haciendo eso, pero eso es una obra a servir. No, no es. Parece que es diferente. ¿Sí ve? La ley, como ya vimos en Gálatas 3 y versículo 17, la ley no invalida la promesa. La promesa es más grande que eso. Entonces, si el 8º día es el sábado, puedes circuncidar. No hay problema. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Dar cuenta de lo que dicen. Eso es lo que está diciendo Jesús a esos líderes religiosos. Él es el Señor del sábado. Y si estás dispuesto de hacer circuncisión en el sábado para no invalidar la promesa, ¿cómo vas a tener problemas con alguien sanando a otro y dando de vida solamente porque es el sábado? Eso no es un tipo de obra que cuenta ahí. ¿Sí, ve? Jesús mostrando que Él es el Señor del sábado, que el sábado realmente apunta a Él. Él es la sustancia de esa señal. ¿Y sabes qué? Él es el único que cumplió toda la ley de Moisés. La única persona. Gloria a Dios. Entonces, sabiendo todo esto, ya parece que la ley o este concierto mosaico sí es algo que tiene condición y no va a ser para siempre para los que saben de eso, que el nuevo concierto.
¿Va a reemplazar este concierto? Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es el punto? Parece como es algo extra. No necesariamente. Vamos a Gálatas 3. Acuérdate, eso es la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo la ley de Moisés en eternidad. Claro que tiene propósito. Gálatas 3 y versículo 19. El apóstol Pablo dice: ¿de qué pues sirve la ley? Fue impuesta por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, Jesús. Entonces fue dada para causa de las transgresiones, para manifestar que pecado es pecaminoso. ¿Sí ve? Eso es el estándar. Y das cuenta que no cumples el estándar. Y puede ser que antes pensaste que algo que estaba haciendo para bien, pensaste y tenía deseo de hacerlo por bien, no sabía que era contra la ley de Dios y era pecado, mostrando que el pecado engaña. Por ejemplo, si no conoces a Cristo y estás metido en una religión como yo, y era un católico romano, y estaba haciendo todo eso de comunión y confirmación, etcétera, etcétera, pensando que usted deseó hacer algo bueno para Dios. Y no sabía que era incorrecto, todo eso era pecado, estaba engañándote. Hasta que un cristiano llegó y te dio la palabra de Dios, la ley de Dios. Y te habló y mostró que eso era pecado y ya diste cuenta. Y diste cuenta que sí, tengo deseo de hacer lo bueno, pero no puedo cumplirlo, no sé cómo alcanzarlo. Y eso se llama convicción y espero que respondas a eso buscando y confiando en Jesús, por lo que eres un pecador. ¿Sí, ve? La ley muestra eso. 19. Ordenada por ángeles en mano de un mediador, y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Luego, ¿la ley es contada las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Y muchos pensaron que si ellos cumplen la ley van a recibir justicia. No la justicia que salva. Hay una justicia que es por la ley, pero no vivifica espiritualmente para siempre. Solamente resulta en bendición física. ¿Sí ve? Y ayuda en sus relaciones temporales aquí en la tierra a veces. 22. Mas encerró la Escritura todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, y daos una señal de esa fe, la fe de Cristo. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y eso es el propósito de la ley. Es un ayo, es un maestro. Porque cuando la ley llega, puede ser que das cuenta que estaba pecando sin saberlo. Entiendo que sí, hay momentos en su vida que pecaste y lo sabía y no importaste, claro. Pero hay otros pecados que a veces son más graves, que son partes profundas de su ser, y es duro para ti entender que son pecados, porque estaba tratando de hacer lo que era bueno. Pero la ley llega y muestra que no es el enemigo, el pecado, es decir, el diablo te engañó. Y su corazón es engañoso. Y ya tienes que tomar decisión. Pero la cosa buena con la ley es que apunta por la señal a la persona que va a cumplir la ley para ti. Y darte reposo, darte el sábado. Esa persona es el Mesías, es el Cristo. Entonces hoy en día el cristiano debe seguir usando la ley. Y usualmente los 10 mandamientos son más que suficientes para eso. ¿Sí, verdad? Pero también
Ayuda a personas que están metidos en religión a dar cuenta que su religión no salva, que es contra la ley de Dios, que es incorrecto. Para que el Espíritu Santo pueda trabajar con ellos y ayudar a llegar a ese punto de arrepentirse hacia Dios y poner su confianza en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a concluir esto. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Y como vimos con todos los conciertos, son conectados a un evangelio. Hebreos 3 y versículo 15, nota dónde estamos ahí en los capítulos que tienen que ver con Jesús siendo el reposo, el sábado. Hay un evangelio conectado a este concierto mosaico. Porque cuando Israel recibieron todo esto, ellos no ya estaban en la tierra prometida, estaban preparando para entrarlo. Entonces Dios preparándoles con todo esto para que saben lo que deben hacer para ser bendecidos adentro de la tierra. ¿Sí, ve? Dios te prepara y Él quiere que entres en la tierra prometida. Hoy en día también, cristiano, vamos a ver eso. Hebreos 3 y versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, porque algunos, habiendo oído, provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. Mas, ¿con quienes estuvo indignado 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos miembros cayeron en el desierto? Bueno, lo que pasó en Números. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? El clave es creer en Jehová. Creer en el evangelio que Él te dio. Y hoy en día es el evangelio de Cristo. Este tiempo era un evangelio acerca de esta tierra. Y confiando en Dios, que Dios podía que Dios aseguró que ellos podían entrar y confiaron en Él para hacer lo que Él había dicho a ellos. 19. Así veremos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por eso había algunos que ni siquiera entraron a tierra. No creyeron, no podían entrar al reposo. 1. Temamos pues, no sea que, habiéndonos sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca a alguno de nosotros quedar frustrado de ella. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Mas la palabra oída no desaprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Y nota la conexión que Pablo está haciendo aquí. Ellos tenían un evangelio acerca de la conquista militar de Canaán, para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, el reposo. Esto no es el cielo, pero esto es el lugar donde ellos pueden recibir bendición y vivir en paz aquí en la tierra. Es la vida victoriosa de ellos, que Dios prometiendo que van a tener victoria en todo. Lee el libro de Josué para ver lo que pasó. Y Pablo dice aquí, es lo mismo hoy en día. Tenemos una buena nueva diferente, el evangelio de Cristo, porque Cristo es el reposo. Cristo es la tierra prometida. Y cristiano, puedes entrar y seguir en ese reposo si quieres. Eso se llama la vida cristiana victoriosa. Aquí en la tierra. Pero requiere que guardas los mandamientos de Dios que Dios había dado a ti. ¿No tengo que guardar mandamientos? Claro que sí. Tienes todas las epístolas de Pablo. Son palabras de Dios, ¿no? Son la ley. Entiendo que no es el concierto mosaico con estas leyes, pero hay mucho ahí que tienes que hacer. Incluyendo 9 de los 10 mandamientos en Romanos 13. Y tienes una ley civil en Romanos 13. Y cumples el sábado por Cristo porque estás en Él. Hebreos 3 y 4. Y Dios te muestra cómo servirle y tener relación personal con Él. Para que Él pueda darte gracia, misericordia y paz hoy en día cuando tratas de hablar con otros acerca de su Hijo.
Todo eso está ahí, pero en sustancia por la gracia. ¿Sí ve? Entonces mi pregunta, cristiano, es, ¿estás en su reposo? ¿Estás en la tierra prometida para el cristiano? Y si no conoces a Dios, amigo, debes pensar el Evangelio de Cristo. Debes poner fe en eso, porque si no, no vas a entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Eso es garantizado. Tienes que escuchar ese Evangelio y mezclarlo con fe. ¿Qué es ese Evangelio? Que Jesús, Él murió por sus pecados, porque usted no era capaz de pagar para eso. ¿Sí, ve? Y Él realmente fue sepultado 3 días, murió físicamente, es la verdad. Pero resucitó entre los muertos físicamente el 3er día, mostrando claramente que Él es Dios manifestado en la carne y que Él había vencido contra el pecado y la muerte, y Él quiere regalarte eso si solamente confías en Él y su obra en lugar de las suyas. Venid a mí todos que están cargados y te hará descansar. ¿Sí ve? Porque su yugo es suave y ligera es su carga, porque Él te ayuda a ser capaz de vivir esta vida cristiana. Pero Él quiere darte victoria aquí contra el poder del pecado y no solamente victoria contra la pena porque entras en reposo. Él quiere que vives en la tierra prometida del cristianismo y tienes las bendiciones espirituales, los bienes celestiales de Dios hoy en día cristiano. Para que gente pueda ver que eres santo y que Dios está haciendo algo contigo y Él te provee, te da todo lo que necesitas y más. Y por eso Dios va a ser su cabeza, Jesús. Y su espíritu, alma y cuerpo van a ser cabales hasta que viene el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces eso es el concierto mosaico. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto. Era un montón, Señor, pero damos gracias por toda la información y espero, Señor, yo espero que esto pueda ayudar a los hermanos que quieren como un resumen acerca de todo esto con Moisés. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos.